Vamos a resolver el ejercicio 7 del curso de estática. Nos dice, determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección medida en sentido horario desde el eje X positivo. Muy bien, en este ejercicio nos dan este esquema. En este caso debemos sumar las tres fuerzas. Para sumar estas tres fuerzas, que nos dan la fuerza de 40 libras, de 30 libras y 91 libras. Estas fuerzas deben ser paralelas al eje X o al eje Y. Por ejemplo, la fuerza de 30 libras es paralela al eje X. La fuerza de 40 libras y 91 libras no son paralelas ni al eje X ni al eje Y. Cuando una fuerza es paralela al eje X, cuando una fuerza no es paralela ni al eje X ni al eje Y, tenemos que descomponerla. Es decir, debemos sacar sus componentes en el eje X y en el eje Y, que este es el eje X y el eje Y. Y tanto para la fuerza de 40 libras como para la fuerza de 91 libras, una vez hecho eso, nosotros vamos a poder sumar las tres fuerzas y podemos calcular la fuerza de la magnitud resultante y también la dirección del ángulo θ. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un diagrama de fuerza, tanto para la fuerza 1, para la fuerza 2 y para la fuerza 3. Para la fuerza 1 le vamos a llamar 40 libras. Vamos a hacer nuestro esquema. Dibujamos un plano XY. Ahí está. Vamos a llamar fuerza 1 40 libras. Lo voy a poner aquí. Aquí. Fuerza 1 igual 40 libras. La fuerza 2 va a ser la 30 libras. Y la fuerza 3 va a ser 91 libras. Ya está. Y y X. Una vez dibujado nuestro diagrama, dibujamos nuestra fuerza 1, 40 libras, que nos da más o menos por aquí. Más o menos ahí. Ya está. Vamos a poner fuerza 1 igual 40 libras. Ya está. Nos dan aquí un pequeño triángulo que podemos ver que es un triángulo notable. También lo dibujamos. Ya está. Esta dirección está dada por el triángulo pequeño, que como ya les dije, el triángulo pequeño es un triángulo notable. Lo que vamos a hacer siguiente es trazar una línea paralela al eje X y al eje Y. Y para nosotros poder formar un paralelogramo, hacemos esto. Jalamos así. Y para acá al eje Y, al eje X igual. Ahí está. Sabemos que lados opuestos son iguales. Ya. Ahora, nuestra fuerza en el eje X.
fuerza en el eje X es esta. Esta es nuestra fuerza en el eje X. Y nuestra fuerza en el eje Y es esta. Como el triángulo notable está al lado derecho, los componentes que nosotros vamos a hacer también lo vamos a hacer al lado derecho. Y al dibujar los componentes, estos deben respetar el sentido de la fuerza. Aquí lo voy a sacar aparte. Componente. En eje Y. Vamos a trabajar primero con el componente en eje X. Dibujamos nuevamente nuestro plano XY. Sería más o menos así. Y X. Tenemos una fuerza que va así. Ya. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo sacamos dibujando nuestros trazos al lado derecho, donde está el triángulo notable. Y nuestros componentes en el eje X sería así. Hacia la derecha y aquí hacia arriba. Ya está. Ese sería para la fuerza F1X. Ahora vamos a sacar de la fuerza 2. Recordemos que este es de la fuerza 1 y este es de la fuerza 2. También dibujamos nuestro plano XY, YX. Nuestra fuerza 2 equivale a 30 libras. 30 libras está aquí. Y nos dice que este es la única fuerza que ya nos dan que es paralela al eje X. Y sería algo ahí. Esta es nuestra fuerza 2. 30 libras. Si una fuerza paralela al eje X o eje Y ya es paralela, ya no se descompone, se queda tal y como está. Así que la fuerza 2 se quedaría tal y como está. Ahora para la fuerza 3 dibujamos nuestro plano. Así. Este es el eje Y.
eje X. Ya está. Para nuestra fuerza 3 es 91 libras, va hacia abajo. Algo más o menos por aquí. Digamos que ahí. Lo dibujamos. Una vez dibujada hacemos lo mismo que hicimos en el primero. Aquí también nos da un pequeño triángulo notable. También lo dibujamos. Hacemos un paralelogramo. Componente del eje X y componente del eje Y. Ya están las líneas. Ahí se formaría un paralelogramo. Ahora descomponemos, igual que hicimos en el primero. Aquí es componente en el... No, eso lo vemos después. Ponemos fuerza 3 es igual a 91 libras. Lo realizamos de nuevo. Así. Dibujamos nuestra fuerza. Ya está. Esta es su componente en el eje Y. Perdón, en el eje X. Y esta, todo esto es su componente en el eje X. En el eje Y. Perdón. Ya está. Ahora vemos que el triángulo notable está a la derecha. Entonces, el dibujo que nosotros vamos a realizar, también lo vamos a hacer a la derecha. Y estos componentes se deben respetar al sentido original de la fuerza, que nos quedaría así. Desde el eje Y, el eje X, nuestra fuerza que va así, esta fuerza iría así. Hacia la derecha y hacia abajo. Ya está. También lo podemos colocar fuerza 3 en el eje X, fuerza 3 en el eje Y. Igualmente aquí, fuerza 1 en el eje X y fuerza 2 en el eje Y, para que se entienda mucho mejor. Ahora ya tenemos los diagramas de las fuerzas. Ahora, recién haciendo todo esto, podemos calcular. Ya tenemos el diagrama de la... Descomponimos las fuerzas de la... Descompusimos los componentes de la fuerza 1, de la fuerza 2 y la fuerza 3. Nos quedaría esto, esto y por último la parte que está aquí. Ya. Una vez que ya tenemos esto, ahora realizamos los cálculos.
El problema nos dice, determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Ya, muy bien. Cuando debemos calcular las componentes de una fuerza y su dirección, esta está dada por un pequeño triángulo notable. Yo debo calcular las componentes de una fuerza y su dirección mediante la semejanza de triángulos. ¿Qué es una semejanza de triángulos? Es una igualdad entre dos fracciones, la cual se representa con esta fórmula, que para la fuerza 1 es fuerza 1. Puedes empezar con el eje Y o con el eje X, es depende de ti. Yo voy a empezar con el eje Y. Aquí. Perdón, un pequeño error aquí. Escribo la fuerza 1 en el eje Y sobre 4. Recuerden que este pequeño triángulo lo hemos sacado aquí. Este es fuerza 1 en el eje X y fuerza 1 en el eje Y. Nosotros estamos empezando con fuerza 1 en el eje Y. Fuerza 1 sobre 4. Y esto lo igualamos a 40 libras sobre 5. Ya está. Ahora despejamos fuerza 1 en el eje Y. Fuerza 1 en el eje Y es igual, el 4 pasa a multiplicar, esto se divide y nos da 8 libras. La fuerza 1 en el eje Y es igual a 32. A 32 libras. Ahora, recuerden que esto es para fuerza 1 en el eje Y. Ahora vamos con la fuerza 1 en el eje X. Hacemos lo mismo. Fuerza 1 en el eje X sobre fuerza 1 en el eje X sobre 3. Esto lo igualamos a 40 libras sobre 5. Una vez teniendo esto, lo que hacemos es despejar. Despejamos la fuerza 1 en el eje X, que es igual a el 3 que está dividiendo, pasa a multiplicar. 3 por 40 entre 5, 8 libras. La fuerza 1 en el eje X sería igual a 24 libras. Ya está. Esto es para la fuerza 1 en el eje Y, fuerza 1 en el eje X. Ahora vamos con la fuerza 2. Para la fuerza 2, tenemos aquí. Vemos que la fuerza 2 ya es paralela al eje X, así que fuerza 2 en el eje X es igual a 30 libras. Pero ¿qué pasa con la fuerza 2 en el eje Y? No tiene, así que es 0. 0 libras, y esto quedaría así. Ahora vamos para la fuerza 3. En el eje X y en el eje Y. Vamos primero con la fuerza
3 en el eje Y. Hacemos lo mismo, tenemos aquí la fuerza 3 ya sacada. Sería fuerza 3 en el eje Y sobre F3Y sobre 12 igual a 91 libras. 91 libras sobre 13. 91 libras, 13. Ya está. Sacando esto ya es demasiado fácil. Despejamos la fuerza 3 en el eje Y. Fuerza 3 en el eje Y. Sería igual 12 que está dividiendo, pasa a multiplicar 12 por 91 sobre 13 a 7. Nos daría que la fuerza 3 en el eje Y sería igual a 84 libras. Ahora, la fuerza 3 en el eje X. Hacemos lo mismo, fuerza 3 en el eje X. Tenemos fuerza 3 en el eje X sobre 5. Esto lo igualamos a 91 libras sobre 13. Ya está. Ahora despejamos. Despejamos la fuerza 3 en el eje X sería igual 5 que está dividiendo pasa a multiplicar 91 entre 13 es 7 libras. Fuerza 3 en el eje X es igual a 35 libras y ya lo tendríamos. Y ya estaría. Nos da la fuerza 1, F1Y, F1 en X, F2X, F2Y, F3Y, F3X. Ya tenemos. Ya teniendo todas las componentes de la fuerza en el eje X y eje Y, podemos hacer el cálculo de la fuerza resultante y el ángulo θ. Ya, muy bien. Para esto vamos a emplear otra hoja más para que no hacerlo ver muy amontonado todo. Ya, muy bien. La fuerza resultante tiene también componentes en el eje X y eje Y. Es la fuerza resultante en el eje X, considerando que todas las fuerzas que van a la derecha son positivos, se iguala a la sumatoria de todas las fuerzas que pasan por el eje X. Esto es lo que nos va a ayudar a encontrar la fuerza resultante en el eje X, eje Y. Y ya está. Ahora, escribimos fuerza resultante en el eje X es igual a la fuerza 1 en el eje X más la fuerza 2 en el eje X más la fuerza 3 en el eje X. Simplemente reemplazamos 24 libras más 30 libras más 35 libras. Hacemos la sumatoria correspondiente y esto nos da 89 libras. Y esta sería nuestra fuerza resultante en el eje X. Ya está. Ahora para la fuerza resultante en el eje Y. Fuerza resultante en el eje Y.
sabiendo que toda fuerza que va hacia arriba es positiva. Esto es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. Hacemos igual que en el primero, ponemos todas nuestras fuerzas, fuerza resultante en el eje Y, que es igual a la fuerza 1 en el eje Y más la fuerza 2 en el eje Y más la fuerza 3 en el eje Y. Reemplazamos, tenemos 32 libras más 0 libras menos 84 libras. Dirán, ¿por qué menos 84 libras? Aquí va la explicación, que lo olvidé hace un momento. Tenemos que la fuerza 3 es esta. La fuerza 3 es esta. En el eje Y va hacia abajo, lo que sería negativo. Para la fuerza 3 en el eje X va hacia la derecha. Sabemos que los que van a la derecha son positivos, así que este es positivo. Lo mismo para la fuerza 2. Para la fuerza 2 solo va uno hacia la derecha, así que es positivo. En el eje Y no tiene este frente cero. Para la fuerza 1 tenemos que la fuerza 1 en el eje X va hacia la derecha, así que también es positivo. Para la fuerza, para la fuerza 1 en el eje Y va hacia arriba, es positivo. Igualmente para la fuerza 1 en X va hacia la derecha, es positivo. El único que cambiaría sería aquí en la fuerza 3 en el eje Y, que va hacia abajo y sería negativo. Eso es todo. Realizamos la suma y esto nos da a menos 52 libras. Fuerza resultante en el eje Y y fuerza resultante en el eje Y. Ya está. Ahora, ya lo tenemos. La magnitud de la fuerza resultante sabemos que es igual a la suma de las componentes elevado al cuadrado. Repito, la magnitud de la fuerza resultante es igual a la suma de la raíz cuadrada de sus componentes elevados al cuadrado. Esta es la fórmula. Fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante en el eje X al cuadrado más la fuerza resultante en el eje Y al cuadrado. Ya está. Fuerza resultante va a ser igual, simplemente cambiamos los datos, ponemos los datos, nos salió 89, sería 89 libras al cuadrado más menos 52 libras al cuadrado. Resolviendo esto nos da que la fuerza resultante es igual a la raíz de 7.921 libras al cuadrado más 2.704 libras al cuadrado. La fuerza resultante es igual a 10.625 libras al cuadrado. Ya está. La fuerza resultante es igual a 103.078 libras.
pero a veces nos piden solo con 3 dígitos. Lo que nosotros vamos a realizar es un redondeo. Esto sería 3 dígitos, punto 0. Si es que aquí fuera 5 mayor que 5, le aumentaría 1. Así que nos quedamos en 103 libras. Y esto sería nuestra fuerza resultante. Ya está. Ahora por último lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el ángulo de la fuerza usando esta fórmula. Vamos a calcular el ángulo de la fuerza. Para esto vamos a emplear esta fórmula que es tangente de phi igual a la fuerza resultante del eje y a la fuerza resultante en el eje X. Reemplazamos tangente de phi es igual a 52 libras sobre 89 libras. Simplificamos. Ojo que cuando vamos a poner acá los datos, se pasa todos como positivo. Vemos que acá nos salió menos 52, pero para aquí va más 52. No importa que acá sea negativo, acá siempre va a ser positivo. Resolvemos esto y va a salir tangente de phi es igual a 0.584 grados. Ahora, despejamos phi. Sería phi igual a la tangente inversa de 0.584. Resolvemos y nos da que phi es igual a 30.296 grados. Ya está. Ahora que ya tenemos la magnitud de este ángulo, nos fijamos en el signo de la fuerza resultante X y fuerza resultante Y. Nos dice que la fuerza resultante en el eje X es positivo, vemos aquí, y la fuerza resultante en el eje Y es negativo. Lo que nos dice es que la fuerza en el eje X, si es positivo y la fuerza Y es negativa, nos dice que es igual a más o menos este ángulo. Vamos a poner aquí que es phi. Para esto dibujamos nuestro plano. Hacemos así. Para aquí igual. Ya está. Este punto nos dice que es el origen, así que sería el origen. Nuestra fuerza resultante nos dice que va para aquí. Nuestra fuerza resultante. Este sería nuestra fuerza resultante. Este es nuestro ángulo phi. ¿Cuánto vale nuestro ángulo phi? 30.296. Pero phi es igual a teta. Ahora, nos dice en sentido horario. Así que, horario es así. Del punto del origen, del eje X, así que sería más o menos así. Vamos a llamarlo teta, pero como los dos son iguales, sería teta es igual a 30.296 grados.
redondeamos y nos da que θ es igual a 30.3 grados. Y eso sería todo. Gracias.